existe la iglesia? Y pueden haber muchas respuestas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes me daría, quizás algunos coincidirían en la respuesta. Algunos a lo mejor dirían, bueno, es que, ¿verdad? La iglesia existe para que nosotros podamos ir y adorar. Esa pudiera ser una respuesta, a lo mejor es la que usted estaba pensando. Y quizás otro dijera, bueno, pues es para ir a aprender, para conocer más de la palabra, para conocer más de Dios, y es una buena respuesta también, ¿verdad? Entonces, y tenemos, ¿verdad? Pudiéramos tener diferentes respuestas, todos coincidiríamos en muchas, pero sabe que una de las realidades de la iglesia de hoy que existe es que, bueno, un buen número de creyentes que no saben para qué o por qué existe la iglesia. Y bueno, hay diferentes doctrinas, diferentes corrientes, movimientos, sectas que se han levantado en los últimos siglos, ¿verdad? Y que pueden están confundidos o manejando, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra de Dios de una manera tergiversada o confundida, ¿verdad? Entonces, pero no han entendido cuál es el propósito de la iglesia. Ahora, cuando preguntamos por qué existe la iglesia, entonces vamos a terminar diciendo, ¿verdad?, las razones, las respuestas que yo les he dado en esta noche, ¿verdad?, porque tenemos que congregarnos, pero bueno, definitivamente todas esas son importantes, pero no son la principal razón por la que la iglesia existe. Ninguna de esas razones es la razón principal. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, ¿verdad? En esta noche yo no traigo en la pantalla, así es que vaya a su Biblia, por favor, ¿verdad? Busque esa escritura, Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Y en estos versículos, ¿verdad?, forman parte de la descripción de cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo. Se presentan, ¿verdad? Están ahí los varones viendo, aquellos discípulos, seguidores del Señor, están viendo cómo Él se va al cielo. Entonces dicen que unos varones con vestiduras blancas, estando al lado, le dicen: varones galileos, ¿qué estáis viendo ir hacia el cielo? Y le sigue diciendo, este mismo Jesús, así como le veis visto que ha sido tomado, dice, así mismo Él regresará. Vamos al verso 6, dice, ¿ya lo tiene? Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, estamos hablando acerca de este evento que fue presenciado, mis hermanos, no por uno, no por dos, sino fue presenciado, escuche bien, por más de 500 personas. Fueron testigos oculares, testigos que estuvieron ahí cuando el Señor Jesucristo estaba subiendo. Y esto es algo, ¿verdad?, que queda bien corroborado, podemos corroborar, ahí en Primera de Corintios capítulo 15 verso 6, cuando el apóstol Pablo les escribe a los de Corintio y les dice: después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo esta escritura, ¿verdad?, todavía había muchos que vivían. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, escuche bien, los discípulos se dieron cuenta que Él murió en la cruz, que toda su sangre fue derramada ahí. Lo único que salió, ¿verdad?, cuando fue lastimado con la lanza, dice que salió agua.
Entonces ya no había sangre en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces un cuerpo, ¿verdad?, sin sangre ya no tiene vida. Ellos vieron cómo murió, ellos mismos fueron, ¿verdad?, supieron dónde fue enterrado, pero el Señor al tercer día resucitó, se levantó con gran gloria, amén. Y entonces dice que después de que Él resucitó, dice que se les apareció a más de 500 hermanos, y escuche bien, a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo ya había resucitado y estaba allá en un lugar, y a esa misma hora podía estar con otro en otro lugar. A la vez se le estuvo presentando a cada uno de ellos. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Estamos hablando de un momento donde el Señor no dejaría duda alguna referente a su poder, a su majestad, a su imperio. Entonces, esto queda tan grabado en la mente de sus seguidores, ¿verdad?, que no había, ahora sí, no había duda de que Él es poderoso, de que Él resucitó, de que Él es. Al principio, ¿verdad?, vimos que cuando el Señor resucita, ¿verdad?, los pescadores volvieron allá a su anterior oficio antes de conocer al Señor, antes de ser llamados. Y también aquellos, ¿verdad?, a lo mejor iban a sembrar el campo, iban camino de Maús, y el Señor, ¿verdad?, se les empareja, camina con ellos, y usted conoce bien esta parte del Evangelio. Entonces, ellos preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les contestó diciendo: nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Acuérdense la pregunta, no se le olvide, ¿por qué existe la iglesia? Entonces aquí el Señor Jesucristo le está diciendo: nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, con esto aquí Jesús les ayudó a reenfocar su visión, ¿verdad? Con esto aquí Jesús les dio a lo que es genuinamente importante. ¿Sabe? A nosotros como seres humanos se nos tienen que estar recordando siempre las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Se nos olvidan, somos olvidadizos. Mire, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, vio las grandezas, las maravillas, el poder grande de nuestro Dios, cómo Dios peleó, ¿verdad?, por ellos contra Faraón para sacarlos. Pasaron por el mar, ¿verdad?, se abrió y ellos pasaron, y no habían caminado mucho cuando ya iban renegando. Tenemos hambre, tenemos sed, estamos cansados. Allá en Egipto comíamos esto, pero se les olvidó que allá eran esclavos. Entonces, por eso se les había olvidado lo que Dios podía hacer. Y a nosotros también, ¿verdad?, se nos olvida. A los discípulos se les había olvidado todas las maravillas, los milagros, todas aquellas cosas que el Señor había hecho, cosas sobrenaturales que ellos habían visto, ver hacer al Maestro. Entonces, es importante siempre tener presente lo que Dios ha hecho por usted. Ahora yo pregunto, porque muchas veces nos desanimamos, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces usted se ha desanimado desde que comenzó en el Evangelio, desde que conoció a Jesucristo? ¿Cuántas veces se ha desanimado? No me tiene que decir, pero yo sé que han sido muchas veces que se ha desanimado, que se ha cansado por esto, por lo otro, por lo que haya pasado en la iglesia, por malas decisiones, por lo que sea. Usted se ha desanimado en el camino, ¿verdad? Pero ahora yo le pregunto, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? Y yo sé que muchas veces hasta se nos va a olvidar varios de esos milagros, varias de esas intervenciones sobrehumanas o poderosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Es algo que siempre tenemos que tener presente, que Dios, a pesar de toda nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. En ningún momento Dios nos ha fallado, pero muchas veces, ¿verdad? Bueno, ya no voy a la iglesia, ya no hago esto, ya no sirvo, ya no lo hago el otro, porque a veces nos molestamos con alguien, ¿verdad? Y el que termina pagando, ¿verdad?, las consecuencias, pues es Dios. Pero sabe, a Dios nunca le hacemos daño, a Dios no le hacemos daño, somos nosotros mismos los que nos dañamos. Entonces, ¿qué es genuinamente importante? Mire, para el creyente lo importante es lo celestial y no lo terrenal, porque nos enfocamos mucho en lo terrenal, en lo material, pero no en lo que tenemos en el cielo. Por eso muchas veces, ¿verdad?, repetimos juntos: para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿verdad?
Y dijo el apóstol Pablo, no sé qué escoger, si quedarme aquí o irme. Y luego también dice, si vivo, para el Señor, y si morimos, para Él morir. Pero no nos queremos morir. No nos queremos morir. Nadie se quiere morir hoy. ¿Por qué? Porque tristemente estamos agarrados a los afanes de este mundo. Ahora, si yo le pregunto, ¿por qué razones a usted le gustaría ir al cielo? Es simple y sencillo. No porque lo merezco, sino porque Él ya me ha perdonado. Entonces, por eso yo tengo acceso al cielo, porque Él perdonó mis pecados, me regaló la salvación que no merecía. Entonces, pero, ¿verdad? Quiero ir al cielo. Entonces la Biblia nos dice, si pues habéis resucitados con Cristo, dice que busquemos las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, verso 1. Y dice, ¿dónde está Cristo? Dice, y no lo terrenal. Cristo está sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero tristemente estamos tan agarrados, tan amarrados y tan aferrados a este mundo, a lo material, ¿verdad? Que se nos olvida. Aunque venimos a la iglesia y aunque servimos, muchas veces se nos olvida que este mundo no es nuestro hogar eterno. Y nos afanamos y trabajamos, y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero tenemos que poner en orden de prioridades. ¿Qué es prioridad? La Biblia nos dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, ¿verdad? Y entonces, si realmente amamos a Dios con todas esas cosas que la Biblia nos dice, ¿verdad? En realidad es para que, si todos hubiésemos entendido eso, es para que siempre este lugar estuviese lleno. Pero muchas veces las prioridades han sido diferentes. Muchas veces la prioridad ha sido hasta, es que no puedo ir porque tengo que ir al mercado. Es el único día. Porque tengo que lavar, porque tengo que planchar, porque tengo esto, porque el otro, porque hay una fiesta con la familia y pues la familia también es importante. Y créame, ¿verdad? Esas son cosas importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante está en el cielo. Por eso dice poner las cosas de arriba. Y esto es admirable, mis hermanos, ¿verdad? Escuchar a mis hermanos cuando testifican, cuando dicen, no, es que aquí este trabajo, aunque era bien pagado y todo eso, pero me quitaba el tiempo de servir o de estar en la iglesia. Y entonces pues tuve que dejarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe? Dios honra a los que le honran. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Entonces, este grupo, ¿verdad? De creyentes, aquellos que estaban ahí, no podía apreciar completamente lo que estaban presenciando debido a las necesidades materiales y físicas por las que el pueblo de ese entonces atravesaba. ¿Sabe? Tristemente en nuestros países pobres, platicaba con un hermano, ¿verdad? Esta mañana y me decía, yo he predicado en pueblos pequeños, dijo, donde para atraer a la gente hacíamos comida, y se metían una cochinita ahí bajo la tierra, dice, y entonces era una comida riquísima, dice, y entonces yo le digo, me imagino que mucha gente venía. Sí, dijo, bueno, le digo, es que porque allá es difícil comer carne, entonces cuando hay, ¿verdad? Pues, y dice, entonces se le daba de comer, dijo, ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando hay necesidades, ¿verdad? Necesidades materiales, necesidades físicas, esas necesidades no permiten abrir nuestro corazón para recibir lo espiritual. Y entonces tenemos que entender que los seres humanos somos así. Entonces la iglesia, mis hermanos, una de las razones de su existencia es precisamente para proclamar la gloria de Dios, la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces las necesidades materiales y físicas, ¿verdad? Por las que el pueblo estaba atravesando, ellos estaban preocupados. Vas a regresar, vas a restaurar el reino de Israel. Por mucho tiempo no habían tenido rey y tenían la opresión de los romanos sobre ellos. Entonces el Señor Jesucristo dice, no les toca a ustedes. Pero ¿saben lo que es interesante? Porque el verso 8 da la respuesta. Y le dice, pero recibiréis poder. O sea, ustedes, hermanos,
ustedes, discípulos, ustedes, mis apóstoles, van a recibir poder, van a recibir autoridad. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, ahí donde estaban, en toda Judea, ¿verdad? Samaria, que pues no se llevaban muy bien, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que el Señor les estaba diciendo? Mis hijos, mi reino. Ustedes están hablando del reino físico. Ahora es mi reino espiritual. Y ese reino espiritual se va a establecer no solamente aquí en Jerusalén, sino en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? En toda Judea, dice, y hasta lo último de la tierra. Así es que el reino de Dios se ha establecido, mis hermanos, así como la escritura, ¿verdad?, profética de Isaías, cuando dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces, qué bonita bendición que nosotros vivimos hoy en día, mis hermanos. Esta es la razón de la iglesia, proclamar que en cualquier lugar a donde nosotros vamos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, usted como representante del reino de Dios, cuando usted habla, cuando alguien se convierte, cuando alguien acepta esta fe, esta esperanza, esta creencia, esta salvación, usted está estableciendo y está extendiendo el reino de Dios ahí. Para eso existimos como iglesia. Esa es la razón de existir como iglesia. Es importante reunirnos para adorar a Dios. Es importante reunirnos para aprender de la palabra de Dios. Es importante reunirnos para tener compañerismo, para ayudarnos unos a otros, a levantarnos, a animarnos y a continuar, como dice Hebreos capítulo 10:25. Dice que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos, o sea, animándonos unos a otros. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, esa es la razón, son importantes todas esas cosas que he mencionado, ¿verdad? Pero como iglesia existimos para llevar el reino de Dios, para proclamar el reino de Dios, para establecer su reino en todos lados. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios fue conquistado, subyugado, primero por Asiria, luego Babilonia, ¿verdad?, cuando fueron llevados cautivos, pero también estuvieron los de Persia, Grecia y luego Roma, ¿verdad?, periodos de 7 siglos. Entonces, así que podemos deducir confiadamente que el sufrimiento de ellos fue extenso, mire, por siglos, y ellos ahora se encontraban subyugados por el imperio romano. Aunque el imperio romano permitió que ellos continuaran con sus prácticas religiosas, ¿verdad?, pero el pueblo de Dios había perdido, escucha bien, la independencia y soberanía que Dios les había entregado. No eran libres. Y era la razón por la que ellos peleaban y bueno, si ellos esperaban un rey que viniera y los liberara, ellos esperaban que los liberara de aquel yugo de opresión romana. Sin embargo, cuando vieron que no pasó, por eso preguntaron. Ahora, pregunto, ¿el Señor tenía el poder para deshacer ese yugo? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque Él es todopoderoso. Entonces, por esa misma razón, ¿verdad?, que ellos pudieron inicialmente apreciar lo que estaban presenciando. El sufrimiento y dolor que ellos tuvieron a través de los años les cegaba para que solo pudiesen concentrarse en lo inmediato, es decir, la libertad y soberanía que ellos tanto anhelaban. Mire, un ejemplo, ¿verdad?, que tenemos actualmente. Yo sé que muchos de ustedes, como buenos mexicanos o conocedores, ¿verdad?, de este país, los que no son mexicanos saben del tipo de gobierno que ha tenido por décadas. Y entonces cuando llega un hombre como el que acaba de tomar la presidencia ahora, y verdad, ya la gente ha visto tanta corrupción, ha visto tantas cosas malas, que les parece difícil que pueda levantarse alguien que pueda componer las cosas que se han dañado por décadas. Yo creo que algo así estaban ellos temiendo. Bueno, ¿verdad? Tenían una historia metida en la mente. Vinieron los asirios, vinieron los babilónicos, vinieron los persias, vinieron ahora los de Roma, y entonces, ¿verdad? Y entonces estaban, y la pregunta era, ¿nos liberarás? ¿Establecerás otra vez tu reino? Entonces,
Existe un buen número de creyentes que no alcanzan la libertad y soberanía que Dios les ha entregado debido a los dolores y sufrimientos del pasado. Mucha gente que ha perdido la esperanza, ¿verdad? Ahorita que les ponía el ejemplo de México, por supuesto que hay mucha gente que perdió las esperanzas. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Éfeso: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado, escuche bien, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esto de según Dios no es como dudando, ¿ok? Sino en la parte que Dios está haciendo. Dios ha renovado al hombre en justicia y en santidad de la verdad. ¿Por qué esto tan importante? Es tan importante porque la realidad es que todo el que vive atascado en el pasado nunca podrá avanzar. Necesitamos nosotros creer verdaderamente que cuando Dios nos perdonó, Dios nos perdonó. Amén. Y que nos ha liberado y que nos ha librado del yugo del pecado y de todas las cosas que nos asediaban. No podemos decir, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Difícil de entender eso. Y a veces no hay otra forma de explicarlo. Entonces, yo creo que cuando Dios me perdonó, Dios me perdonó. Amén. Y hemos explicado esa parte. Es que cada desobediencia lleva un castigo. Y cuando un hijo nos ha desobedecido, lleva su castigo. ¿Cierto? En su momento. Y ya después de que ya le dimos su merecido por aquello, ¿verdad?, que había hecho, pasa el tiempo y ¿verdad que no nos lo volvemos a sonar por lo que ya lo sonamos? ¿Verdad que no? Ay, a ver, mijo, me acordé ahorita que me fallaste, venga para acá, para darle otra vez. ¿Verdad que no? No. Dios cuando nos perdona como buen padre, como un padre perfecto, Dios nos perdona. Y Dios nos libera absolutamente de todo eso, y tenemos que aprender que Él nos regala precisamente eso, que borra todo sufrimiento del pasado. Por supuesto que quedan cicatrices. O sea, los recuerdos van a estar aquí, no se van a olvidar. Pero el asunto es que cuando Dios nos ha perdonado, también nos manda que nosotros perdonemos. En eso radica la otra parte. Entonces, porque si no perdonas, tampoco vuestro Padre te perdona. ¿Me entiende? Hay algo ahí condicional que tenemos que entender, ¿verdad?, para poder salir de nuestro atascadero. Pensemos en esto por un segundo. Mire, ¿alguna vez usted ha manejado en un terreno mojado? No de pavimento, sino de tierra, mojado, y la tierra floja, y se ha quedado atascado? No le ha pasado. En la arena, pues, y le da, y verdad que entre más le da, más se escarba y más se hunde, ¿cierto? Yo recuerdo en una ocasión que me quedé así allá en Mexicali, porque allá llueve y el agua para que es hasta que se evapore, no que se consuma. Entonces, recuerdo que una vez me quedé atascado. Y lo más curioso es que a veces hay tierras, mis hermanos, que el carro no necesita embancarse completamente. Simplemente las llantas están encima, están en la tierra, pero es lodoso. Y no sales, a menos que sea 4x4, y culebreando ahí. Pero a lo que voy es que muchas veces, así como el carro, así como se queda atascado en el lodo, en el fango,
muchas veces nuestra vida también, seguimos en el recuerdo, en el pasado. No tomamos esa soberanía que Dios nos ha dado a través de la libertad, del perdón, y seguimos atascados. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos tienda la mano, así como, ¿verdad? Luego buscamos ayuda, ayúdame a salir de aquí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, de igual manera, nuestra vida, mientras más vueltas le demos a las impurezas del pasado, más nos atascaremos y nos hundiremos en la inmundicia. Por eso la palabra de Dios, esta que acabamos de leer, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, todo el que vive trabado en el pasado, atascado en el pasado, nunca alcanzará a recibir la independencia y soberanía que Dios le ha entregado. Ahora, conducirá una vida llena de tristeza, de dolor, subyugado a las memorias del pasado. Conducirá una vida llena de esclavitud a lo terrenal y nunca podrá apreciar el poder y la soberanía y libertad que Cristo murió en la cruz para entregarnos. Él murió para hacernos libres. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros no vivamos en el pecado, no vivamos en el lodo, sino que fuésemos libres. Pero no todos alcanzan a ver esa verdad. Muchos a lo mejor necesitamos ayuda para poder salir de ese hueco tan profundo que a través de los años nosotros mismos hemos cavado, dándole vueltas al pasado. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué existe la iglesia? Para ayudarnos unos a otros. Hace algún tiempo, cuando íbamos a Lido, Jamaica, los que conocen para allá ese lugar tan bonito, ¿verdad? Había una parte del terreno donde si usted no llevaba 4x4 difícilmente va a entrar, y si llevaba solamente uno de esas sencillas, ¿verdad?, tenía que pasar, pero que nadie se le atravesara, porque si lo hacían que se parara y se iba a quedar atascado. Y entonces nos tocó sacar a varios, ¿verdad?, para nosotros poder pasar. Y entonces cuando alguien iba a salir, cuando veían que ya alguien empezaba a guardar sus cosas y todo eso, todos querían salir antes. ¿Por qué? Porque si el que salía primero se atascaba, los de atrás estaban obligados a sacarlo, si no, no iban a salir. ¿Ah? Chistosos. Pero pues una estrategia, ¿verdad? Qué buena estrategia. Y entonces, mis hermanos, cuando usted ve a alguien que se ha quedado atascado, que se ha quedado embancado, yo le aseguro que aunque usted no lleva, ¿verdad?, quizás un mejor troque, un mejor carro para sacarlo, pero se para auxiliar, ¿cierto? La iglesia existe para ayudarnos unos a otros, para ayudarnos a sacarnos de donde estamos atascados, para ayudarnos, para jalarnos unos a otros. Cuando uno flaquea, el otro lo levanta. Para eso es la iglesia también. Muchas veces, tristemente, sucede lo contrario, ¿verdad? Si la iglesia lo comparamos con un ejército, nosotros debemos traer a los heridos, a los enfermos, ayudarles a curar, a sanarlos, ¿verdad? No a darles el tiro de gracia, no a derribarlos, no a maltratarlos. Por eso somos una iglesia. Para eso existe la iglesia, para ayudarles a sanar el corazón con la palabra de Dios y ayudarnos mutuamente. Amén. Por eso existe la iglesia. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, la única razón por la que existe la iglesia no es para suplir nuestras necesidades espirituales. La única razón por la que existe la iglesia no es para que podamos aprender más de la palabra de Dios.
no es para aliviar nuestros dolores o nuestras penas, no es para que podamos reunir, ¿verdad? Solamente para alabar a Dios, que dijimos que todas esas cosas son importantes. La iglesia, mis hermanos, usted ya lo sabe, no es el edificio, no es el local donde estamos. La iglesia somos cada uno de nosotros en diferentes lugares. Y es en nuestro Señor Jesucristo donde nosotros tenemos que edificar. Esto es algo que queda bien claro en Efesios 2:20 cuando leemos. Dice, edificaos sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra, o sea, Él es el fundamento. Entonces las razones citadas son muy buenas, razones por las que tenemos que asistir a un lugar donde se siga la sana doctrina, por supuesto, pero ninguna es la razón principal por lo que existe la iglesia, hermanos. La iglesia existe para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Esa es la principal razón. Existimos para darle la oportunidad a la humanidad completa de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios en su infinita misericordia y amor no desea que nadie se pierda. Esto es algo que queda bien claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda. Entonces la razón principal por la que la iglesia existe es para ofrecerle a la humanidad, escuche bien, el amor, la compasión y la esperanza en Dios. Estas tres cosas que dijo el apóstol Pablo, que permanecerían siempre: la fe, la esperanza y el amor. Entonces la iglesia existe para eso, para ofrecerle a la humanidad lo que el mundo no puede darle. Dígame usted, ¿qué religión ofrece esas cosas? ¿Qué denominación, qué secta puede ofrecer esperanza, puede ofrecer amor, puede ofrecer esa fe, esa compasión? Solamente los hijos de Dios. Esas son las razones por las que existe la iglesia, pero también existe un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente fiel ha recibido la promesa de Dios. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces usted ya tiene la promesa de Dios. Entonces ahora nosotros como creyentes, a través de eso Dios nos ha dado una responsabilidad y poder para que compartamos nuestra fe con otros. Pero, ¿verdad?, desdichadamente muy pocos son los que asumen esa responsabilidad. Muy pocos son los que conocen el poder que Dios le ha entregado. En muchas ocasiones las personas no alcanzan a realizar el poder de Dios para con ellos, porque permiten que la desilusión o el temor al fracaso les impida progresar hacia la meta que Dios nos ha trazado. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha hablado con una persona acerca de la salvación? ¿Cuántas veces usted ha dirigido a una persona a Cristo? ¿Verdad? A lo mejor usted habla con muchas personas, a lo mejor usted le da consejos de la palabra de Dios, pero es importante decirle acerca del compromiso que debemos de hacer con Dios, y de que Dios quiere venir y vivir en su corazón. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Escuche bien, es un poder tremendo, un poder grande, una autoridad, mis hermanos, que debemos entenderla, tenemos que comprenderla. No es cualquier poder. ¿Cómo se siente usted después de que usted estuvo hablando con una persona y cuando le dice, ¿y a ti te gustaría tener esa salvación? ¿Te gustaría ser salvo? Y aquella persona, ¿verdad?, porque ya entendió la palabra, le dice, claro, sí. Y lo guía en esa palabra de oración y lo trae a la iglesia y lo empieza a adoctrinar, lo empieza a enseñar, lo empieza a guiar, de tal manera que llega a ser un buen cristiano, un buen líder, y al rato hasta a lo mejor un buen pastor, un buen ganador de almas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente usted después de haber realizado algo como eso? ¿Verdad que es satisfactorio? ¿Por qué?
porque la Biblia nos dice que tenemos, bueno, ahí estamos cumpliendo solamente con una responsabilidad, pero aún Dios nos incentiva, dice que vamos a recibir, ¿verdad?, por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son las palabras, hermanos, que deben alentarnos a seguir. ¿Sabe que en nuestra boca, dice el proverbio, no recuerdo la cita ahora, pero dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte? ¿Por qué? Porque cuando usted habla, declara la palabra, cuando usted está hablando con una persona y le transmite y lo lleva a ese momento donde, ¿verdad?, va a aceptar al Señor para vida, pero también, ¿verdad?, puede usarla para muerte. Mucho cuidado. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, una razón por la que la iglesia, la existencia de la iglesia, es ser testigos de Jesucristo. El propósito por la existencia de la iglesia es exaltar la grandeza y misericordia de Dios. Cuando venimos a este lugar, mis hermanos, cuando usted se levanta y da gracias a Dios, usted está exaltando el nombre del Señor. Cuando usted no dice, ay, yo estoy sano porque gracias a mi vecina que me recomendó aquel médico, ¿verdad?, fui a verlo y mire, desde entonces yo me siento bien, ¿verdad? Entonces se lleva la gloria a la vecina o el doctor, pero menos Dios. Pero en todo esto, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos a Dios primeramente, ¿verdad?, gracias a Dios, ¿verdad?, como decía aquel, ¿verdad?, un joven decía, para quedando bien con la muchacha, ¿verdad?, queriéndola favorecerla a ella, pero él comenzaba diciendo, bendito sea el árbol de donde se cortó la madera para hacer el columpio de donde te columpiaron. Bueno, creo que era mucho más largo, ¿verdad? Pero bueno, la intención era esa. Entonces, quien debe llevarse la gloria siempre es Dios. Cuando hay testimonios aquí, cuando usted se levanta y dice, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque esto y esto, me habían diagnosticado esto, pero mire, Dios cambió estas cosas y ahora yo estoy sano, gracias a Dios, ¿verdad? Dios no tenía trabajo, ahora lo tengo, gracias a Dios. No es el trabajo que me gusta, pero Dios me está supliendo a través de ello. Bendito sea el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios, por su salvación, por todos los beneficios que recibimos. Entonces, el propósito por la existencia de la iglesia es exaltar la grandeza y misericordia de Dios. ¿Se puede imaginar usted dónde estaríamos nosotros hoy si la iglesia no existiera, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Dónde estaríamos? Y por supuesto que, ¿verdad?, esta pregunta nos lleva hasta aquel momento en el que, no sé, la vez que visitamos la primera iglesia, hasta si nacimos dentro del Evangelio, ¿qué hubiese pasado si esa iglesia no hubiese existido? ¿Verdad? Y así se movió de ciudad, y ¿qué hubiese pasado si no hubiera existido la iglesia donde usted llegó, ¿verdad?, y recibió aquel abrazo, aquel abrigo, y ahí se reunió para exaltar el nombre de Dios y aquella hermandad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado si no existiera? Entonces, todos estaríamos perdidos, sin rumbo y sin dirección, y hasta se escuchó como la canción, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me... ¿Qué sería si no hubiese una iglesia? Entonces, todos estaríamos igual que todos aquellos que aún viven en el mundo, completamente separados de la presencia de Dios, sin esperanza alguna de vida eterna. Si estas personas, ¿verdad?, que escucharon a Jesús en ese día no hubiesen asumido la responsabilidad, escuche bien, de ser testigos suyos, entonces ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si ninguno de aquellos hubiese perseverado, entonces es por esa la razón de que nosotros debemos perseverar, para que otros puedan agregarse. Al ver el compañerismo, al ver que vamos caminando juntos, puedan tener ánimo y seguir junto con nosotros. Tenemos que ser testigos de Jesús. Pensemos por un momento breve, ¿verdad? Preguntémonos, ¿cuál es la función de un testigo? Cuando se habla de un testigo, se habla de alguien que testifica de lo que ha visto o de lo que ha escuchado. Ese es un testigo.
Entonces, ya sea, ¿verdad?, que en un caso criminal los testigos son imprescindibles, y es a través de ellos que el jurado o el juez, ¿verdad?, puede llegar al veredicto final. Entonces, de igual manera, los testigos son imprescindibles en la congregación. Necesitamos testificar de lo que sabemos, necesitamos testificar de lo que hemos escuchado, necesitamos testificar de lo que hemos visto, aún de lo que hemos experimentado, de lo que hemos sentido. Necesitamos testificar de lo que hemos hecho, y más importante aún, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A mí me encanta, aquel día se agregó una persona ahí, íbamos con nuestra hermanita María, ¿verdad? Y entonces cuando estábamos hablando, y ella inmediatamente dice: desde que yo fui a esa iglesia, mira, Dios ha llegado a mi vida, yo me siento bien. Pues yo era católica, ¿verdad? Pero ella empieza a decir lo que Dios y lo que ella siente, ha experimentado, el cambio en su vida, la armonía, el amor que siente, ¿verdad?, al venir a este lugar, y cosas como esas. Entonces, esa es la razón de la existencia de la iglesia: ser testigo de una u otra manera de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, pero también de lo que hemos sentido, de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, ¿dónde tenemos que testificar? La palabra aquí nos dice que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra aquí nos dice: hasta lo último de la tierra tenemos que ser testigos de Cristo en todo momento. Dios nos ha confiado esa responsabilidad de ser testigos de Cristo. Dios nos ha dado la habilidad para testificar, y Dios nos ha dado poder para testificar. Amén. Ya, entonces, en otras palabras, Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Pero ¿saben? Lo que Dios jamás hará, no porque no sea capaz, sino porque Él respeta nuestras decisiones. Dios jamás, escuche bien, nos va a forzar a hacer algo que no queremos hacer. Para concluir, propósito principal por la existencia de la iglesia, dijimos que es testificar del amor, de la misericordia y de la grandeza de Dios. Tres cosas. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un local, la iglesia somos todos los que estamos unidos en la misma fe. Amén. Entonces, la iglesia somos todos los que seguimos a Cristo en nuestro caminar y perseveramos en la voluntad de Dios día por día. Recordemos que como iglesia, Dios nos ha entregado algo de suma importancia. Dios nos ha encargado con la responsabilidad de ser testigos de su amado Hijo en todo lugar y en todo tiempo. Pero para poder lograr eso, tenemos que separarnos de nuestras emociones y de nuestras necesidades inmediatas para poder cumplir con el propósito de la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a dar pasos de fe. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a hablarle a otros de Dios. Quise traer este tema, mis hermanos, precisamente por esta semana. Hemos estado orando por los misioneros, pero ¿qué es lo que hacen los misioneros? Es llevar el poderoso mensaje de salvación a las naciones perdidas y a plantar iglesias. Que a nosotros no se nos olvide que también, ¿verdad?, si nosotros recibimos a Cristo en algún lugar, en otro país, en otro estado, en otro pueblo, ¿verdad?, a alguien Dios envió allá a llevar esa preciosa semilla, la cual, ¿verdad?, por ende llegó hasta nosotros. Si a Dios lo vinimos a conocer aquí, qué bendición que aquí habían iglesias, hubieron siervos que se esforzaron por mantener un lugar abierto donde nosotros pudimos llegar y conocerlo a Él. Entonces, Dios nos ha capacitado a todos para que podamos testificar. Él nos ha mostrado la verdad a través de su palabra, y el Espíritu Santo nos guía en todo momento. Esas más de 500 personas que testificaron de lo que habían aprendido, sentido, visto, presenciado, ¿verdad? Es que, bueno, por esa razón es que nosotros estamos aquí. Si cuando el Señor Jesucristo se fue,
y todos aquellos que fueron testigos, los apóstoles, discípulos y todas aquellas multitudes que siguieron y aprendieron y vieron del Señor, no hubiesen testificado el Evangelio y no hubiera llegado hasta nosotros. Queremos que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo llegue y alcance a las demás generaciones, la generación presente y a las que vendrán. Entonces nosotros tenemos que seguir esforzándonos, haciendo este trabajo, asumiendo esa responsabilidad. Entonces, así como aquellos asumieron esa responsabilidad para que nosotros escucháramos, ahora, debido a que esas más de 500 personas cumplieron con el propósito de la iglesia, es que hoy nosotros nos podemos llamar hijos e hijas de Dios. Así que la pregunta que ahora queda es: ¿asumirás tu responsabilidad? Esa es la pregunta de esta noche. Ya supimos las razones por las que una iglesia existe, el propósito, pero también la responsabilidad que tenemos como miembros o como ciudadanos de ese reino. ¿Asumirás tu responsabilidad? Póngase de pie, vamos a cerrar en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder servirte. No es un trabajo, Padre, hemos entendido que el servirte no es trabajo, es un privilegio. Un privilegio porque servimos al Santo, al único Santo, al más poderoso, al más grande y sublime Dios, que puede estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar al mismo momento, y que puede transformar y cambiar absolutamente todo, porque tienes el poder suficiente para hacerlo. Pero te damos las gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por poner tu mirada, tus ojos, Señor, sobre nosotros. Gracias por la transformación que hemos experimentado en nuestra vida, desde que tú llegaste, Señor, a nuestra vida. Todo ha sido mejor. Tenemos esperanza, tenemos salud, tenemos paz, tenemos vida, Señor amado. Somos diferentes, Padre. Tú nos has transformado. Te damos las gracias, bendito Dios, por este lugar, este edificio donde permite que nos congreguemos. Gracias por esa razón, Señor, de existir como iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a cada ministerio, a cada uno de mis hermanos, Señor, apoyándonos, sirviendo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, en esta noche, suplicándote siempre, Señor bendito, que nos ayudes a esforzarnos, que en todo momento, Padre, podamos echarnos la mano uno a los otros, Señor, como hemos aprendido en esta noche. No estamos solos, Padre Santo, que podamos, Señor, echar mano del poder y de la autoridad que tú nos has dado, Señor, asumiendo esa responsabilidad para testificar de ti, Señor, en toda esta nación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por rodearnos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu cuidado, de tu protección. A ti sea la gloria, la honra, para siempre en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias. Y una vez más, gracias. Tú eres grande, eres bueno, Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús.